¿Qué tal? Yo soy Vicky Contreras y hoy traemos el tema los elementos procesales. En este material vamos a ver el siguiente contenido de los elementos. Tenemos el concepto de litigio, la pretensión, relación y diferencia entre proceso y litigio, plano de contenido y de continente, nuestra conclusión. Así que les recuerdo, por favor, que puedan ustedes compartir este material, comentarlo y también regalarnos un like. Así que continuamos. Los elementos procesales constituyen la base estructural de la ciencia procesal, ya que permiten entender qué es lo que se debate en un proceso, cómo se plantea y cuál es la relación entre los sujetos que intervienen. A continuación, vamos a explicar en detalle. Iniciaremos con el litigio. El litigio es el conflicto jurídico llevado ante la autoridad judicial para su resolución. Surge cuando una persona formula una pretensión. Por ejemplo, reclamar el cumplimiento de un contrato, pedir una indemnización o exigir alimentos. Y la otra parte la resiste o la rechaza. En la definición doctrinal es una controversia jurídica entre dos o más sujetos de derecho, donde uno exige la satisfacción de un derecho subjetivo y el otro lo contradice. Dentro de este concepto de litigio tenemos las características principales, que son la existencia de un derecho subjetivo discutido, la oposición de intereses entre las partes y la necesidad de una decisión imparcial por parte de un juez. Por ejemplo, si A demanda a B por incumplimiento de contrato, el litigio surge porque A sostiene que tiene derecho a una indemnización, mientras que B niega su responsabilidad. En la pretensión es la manifestación de voluntad del actor o demandante, mediante la cual solicita al órgano jurisdiccional que imponga su decisión frente a otro sujeto. Tenemos elementos de la pretensión. Primero, sujeto activo, que es quien reclama. Segundo, sujeto pasivo, contra quien se dirige la pretensión. Tercero, el objeto, lo que se pide, ya sea el pago, el cumplimiento o una declaración. Y cuarto, la causa de pedir, que sería el fundamento jurídico o fáctico de la pretensión. La importancia de la pretensión es el motor del proceso, ya que sin ella no hay litigio ni necesidad de actividad jurídica. Por ejemplo, en un juicio de alimentos, la pretensión del demandante es que el juez ordene al demandado el pago mensual para cubrir la manutención. Ahora veamos la relación y diferencia entre proceso y litigio. Aunque están íntimamente relacionados, el proceso y el litigio no son lo mismo. El litigio es el conflicto de intereses con relevancia jurídica que da origen al proceso, mientras que el proceso es el conjunto de actos ordenados, regulados por la ley, que permiten al juez resolver ese litigio. La relación, el litigio es la causa que da origen al proceso y el proceso es el medio para solucionarlo. La diferencia esencial, el litigio puede existir sin proceso, ejemplo, en arreglos extrajudiciales. Y el proceso no puede existir sin litigio, ya que perdería la razón de ser. Por ejemplo, si dos personas se reconcilian y llegan a un acuerdo sin ir a tribunales, hubo litigio, pero no hubo proceso.
Ahora veamos el plano de contenido y continente. En el estudio procesal se distingue entre contenido y continente. Primero, plano de contenido. Hace referencia al litigio en sí, es decir, al conflicto de intereses entre las partes y la pretensión planteada. En el plano de continente se refiere al proceso como estructura formal, es decir, al conjunto de normas, etapas y procedimientos que permiten tramitar y resolver el litigio. Por ejemplo, en contenido, la disputa sobre un terreno entre dos vecinos. En continente, el juicio civil con sus fases de demanda, contestación, pruebas y alegatos. Esta distinción es fundamental, ya que permite entender que el derecho procesal no solo regula la discusión del fondo, sino también la forma en que se lleva a cabo, y ayuda a diferenciar entre lo que se debate, que es el conflicto jurídico, y cómo se debate, que es el proceso regulado. En conclusión, vemos que los elementos procesales, litigio, pretensión, relación entre proceso y litigio, y los planos de contenido y continente son la columna vertebral del proceso del derecho procesal y nos permite comprender, primero, qué origina un proceso, cómo se expresa la reclamación de derechos, por qué se necesita una estructura formal para resolver las disputas. El dominio de estos conceptos no solo tiene valor teórico, sino también práctico, ya que los abogados construyen su estrategia procesal a partir de la pretensión y del entendimiento de la dinámica entre litigio y proceso. Ahora vamos a analizar un caso práctico en el cual vamos a detectar los elementos procesales. El caso elegido es el juicio de alimentos entre padres divorciados. Primero vamos a iniciar con el litigio, que es el conflicto central. La controversia surge porque la madre de un menor demanda al padre el pago de una pensión alimenticia. Primero, la posición de la madre, que es la demandante, quien afirma que el padre tiene la obligación legal de contribuir a la manutención del hijo. Segundo, la posición del padre, que es el demandado, quien niega la obligación alegando la falta de recursos suficientes. Por ende, el litigio es el choque de intereses jurídicos, el derecho del menor a recibir alimentos contra la negativa del padre a pagarlos. En la pretensión, la madre presenta una pretensión procesal ante el juez, quien concede al padre, quien condena más bien al padre al pago de una pensión alimenticia equivalente al 30% de sus ingresos mensuales, además de cubrir gastos médicos y educativos del menor. En este caso, la pretensión es la exigencia formal ante la autoridad judicial para que reconozca y haga efectivo el derecho. En la relación entre proceso y litigio, vemos que el litigio, la disputa de fondo, ¿está o no obligado el padre a pagar alimentos? Y en el proceso, el conjunto de actos jurídicos regulados, demanda, emplazamiento, contestación, pruebas, sentencia, que permiten al juez conocer, analizar y resolver el litigio. Por ende, el litigio da origen al proceso y el proceso es el medio legal para resolver dicho litigio.
Ahora veamos la distinción entre contenido y continente. En contenido vemos que es el conflicto mismo, la necesidad del menor de recibir alimentos frente a la negativa del padre. En continente, el proceso judicial, lo cual es el procedimiento formal en materia familiar mediante el cual se ventila el caso, o sea, la demanda, la contestación, la prueba y la sentencia. En conclusión de este ejemplo, vemos que este caso muestra cómo un litigio familiar se transforma en un proceso judicial cuando una de las partes, en este caso la madre, acude al órgano jurisdiccional. La pretensión es el punto de partida mediante el proceso, el cual actúa como continente, que va a permitir resolver el contenido del conflicto. Analizaremos este formato de análisis de un litigio. Este formato lo pueden considerar para realizar sus propios análisis. En primero tenemos el litigio, que viene siendo el conflicto central. Luego tenemos la guía del contenido, que es el conflicto jurídico entre las partes. ¿Qué se discute? ¿Quién exige y quién se opone? En el ejemplo breve tenemos el arrendador demanda a su inquilino por falta de pagos de la renta. En la pretensión señala lo que solicita el demandante ante el juez, que es el objeto y el fundamento. Y en el ejemplo breve tenemos que el inquilino paga las rentas vencidas y entregue el inmueble. En la relación entre proceso y litigio tenemos que explica cómo el litigio da origen al proceso y cómo el proceso sirve para resolver dicho litigio. Y en el ejemplo tenemos que el litigio surge por la falta del pago. El proceso es el juicio civil del arrendamiento. Y por último tenemos la distinción entre contenido y continente, que es la diferencia del conflicto en sí, el contenido del procedimiento regulado y viene siendo el continente. Y en el ejemplo tenemos contenido, disputa por el contrato, y en continente el juicio civil con demanda, pruebas y sentencia. Vemos que estos casos nos ayudan a reflexionar porque podemos resolver las siguientes interrogativas. ¿Por qué es importante estos casos para comprender esos elementos procesales? Porque nos permite entender cómo la pretensión genera un proceso que estructura la solución de un conflicto. Espero que este material les haya servido, les pueda ayudar y sobre todo suscríbanse, denle like, recuérdenlo, compartir y nos vemos en el siguiente tema. Gracias y hasta luego.